así que pensaba en subir el texto en forma de PDF, que está marcado y tiene las anotaciones, y el resumen. O sea, No, directamente el resumen mandar. ok. Aunque sea tu propio resumen. Eso nosotros, por eso dije, eso no, nosotros no los controlamos. Sí, es importante la presentación, ¿sí? Bien. La presentación sí, porque para nosotros es cómo capturaron las ideas, cómo las exponen, o sea, en esa presentación hay una lógica de armado de ustedes. El resumen se supone que ustedes más o menos saben hacer un resumen de un texto, así que la idea es que les quede sintético el texto a los compañeros. Pero sí, digamos, lo que nosotros evaluamos tiene que ver con... Sí, no, hasta el número 16, a ver qué estamos. ¿Quién es que dice que se va? Tamara, pero hasta el número 23 y estamos en el sexto. No te preocupes, me parece. Hola, sí, lo que No, pasa el es 23 no, el que 23 como es el día quería, de mañana. El kirchnerismo supuestamente seguro es mañana. sí, como quería escuchar a los demás compañeros, pero bueno, me tengo que Sí, sí, retirar sí. ahora, pero bueno, quería Bueno, avisar. Tamara, gracias por avisar, sí. Bien, estaba diciendo que... Profe, hago una consulta. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Marina. Sí. ¿Puedo igual pasar al grupo los power? O sea, no hice Sí, los a ver power si para estoy la clara, no sé, presentación, parece pero que es no soy muy clara. Sí, conveniente. hay tres cuestiones, digamos, ¿no? Uno es el resumen, que nosotros no lo evaluamos, pero es obligatorio que esté para que ustedes los difundan. Todo por WhatsApp. Yo los armo en una carpeta y los subo a la Pedro. Segunda instancia, la presentación. La presentación tiene dos partes. Una, la oralidad, y otra, la presentación, el esquema, digamos, el organizador del texto. ¿Sí? Que ese no tiene que seguir la lógica del texto necesariamente, no es un resumen del texto, es presentar las tesis, núcleos de discusión, problemática que aborda para entender la temática que estamos desarrollando, ¿sí? Tiene otra lógica. Y ahí está la presentación oral y escrita. La oral la dan en esta instancia y la escrita la presentan, obviamente, mientras están hablando, pero después la socializan también en el grupo de WhatsApp. ¿Estamos? ¿Se entiende? Perfecto, Bien. gracias. Los que hoy no presentaron presentación, valga la redundancia, la tienen que presentar porque es parte de la evaluación, ¿sí? Esto tiene característica de parcial, no sé si se termina de entender. Lo traté de decir todo en el escrito cuando hice el comunicadito, pero se ve que no quedó muy claro. ¿Estamos? Así que vamos a uno más, hacemos un brevísimo recreo de 5 minutos, 4 o 5 minutos y seguimos. Hasta las 5, ¿no? A ver si podemos llegar hasta donde nos propusimos. Bien, Pilar, pasás para mañana entonces, ¿sí? Melissa, entonces, Berja. Hola, profe. Hola, Melissa. Voy a intentar compartir. No sé si ahí se ve. No, todavía no. No se está bien. Fíjate de que lo tengas abierto primero y después poner a presentar. Ahí sí. Ahí sí, ahí se empieza a ver. Bien, Melissa, escuchamos. Bueno, a mí me tocó entonces el texto de Berger. Se llama Globalización, Reformas Educativas y la nueva gestión del personal docente. A ver si lo puedo cambiar ahora. ¿Ahí se cambió? Sí. Bueno, no los voy a ver, pero voy a ir. Bueno, entonces vamos a hablar acá de reformas educativas globales, que las podemos llamar REG, o reformas gerenciales. Básicamente se van a empezar a ver estas reformas a partir de 1990 en adelante, algunas décadas, y
bueno, van a ser reformas educativas que después se van a convertir en políticas educativas. Y por ahí también son llamadas reformas gerenciales porque van a tener algún carácter económico y también se les va a sugerir a las escuelas que comiencen a tener una cultura gerencial. Por eso es que también se van a llamar, o a veces las van a nombrar como reformas gerenciales. Estas reformas van a ser llevadas a cabo entonces por organismos internacionales, como el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y agencias de ayuda bilateral. Todos tienen un carácter económico y eso hay que tenerlo en cuenta para después ir entendiendo algunas cosas. Las políticas que se van a implementar en esas décadas van a ser la autonomía de la gestión escolar, la rendición de cuentas, la evaluación docente y las alianzas público-privadas. Se va a introducir incentivos que van a estar llevados a cabo por premios y castigos que se le van a dar a los docentes. Va a haber mayor dosis de participación del sector privado y también va a haber dinámicas de competitividad. Todo esto es para aspirar, o por lo menos lo que quieren hacer es aumentar los estándares de calidad educativa, pero sin que ello implique invertir más recursos de los que se emplean. Entonces, bueno, como pueden observar ahí, no se van a dar o no se va a proponer nada que tenga que ver con didáctica, ni pedagogía, ni cuestiones así, porque van a ser todas de carácter económico más que nada, van a estar interesados en poder llevar una gestión y una gobernanza en la escuela de mayor calidad, pero siempre, o por lo menos eso es lo que deja ver el texto, muy referido a lo que es lo económico. Entonces, en la agenda estatal global, porque se va a dar en muchos países esto, va a ser como una epidemia de reformas educativas, va a estar la autonomía de la gestión escolar, la elección escolar, la competencia y la gestión por resultados. Tenemos que tener en cuenta entonces que, bueno, todas estas reformas que se van a ir llevando se van a dar en varios países. En América Latina lo vamos a ver más fuertemente, creo, por lo que venimos viendo en los textos, pero que va a ser como una epidemia, eso dice el texto. Y después lo más importante, creo, de este texto es poder entender qué sucede con los docentes en las reformas educativas globales. Y lo que va a pasar es que van a comenzar a tener una imagen negativa de los docentes porque, bueno, en uno de los libros que va a sacar el Banco Mundial, en la portada de ese libro van a colocar una imagen de un maestro que está en su escritorio y, bueno, está descalzo, o sea, tiene salidas las sandalias y está dormido. Entonces, esta imagen es como una imagen negativa del docente, ¿no? Comienza a producir esta imagen negativa en el sentido común de la gente también, ¿no? Porque imagínense, a partir de esta imagen, nada, hasta el día de hoy podemos escuchar muchas cosas negativas de los docentes, que están acomodados, que tienen un buen sueldo, que tienen artículos, o que empiezan con paros siempre. O sea, digo, a partir de estas cuestiones o de estas metodologías que por ahí comienzan a usar estos organismos internacionales, se comienza a ver una imagen negativa del docente. Y esto es para, o por lo menos así lo entiendo, para de alguna manera poder echarle la culpa de los bajos niveles de aprendizaje que se estaban dando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la consecuencia, la podemos ver hasta hoy, porque hasta hoy creo que sigue en el sentido común de la gente esta imagen negativa, y también lo hemos hablado por ahí en las clases de Guido. Y por otro lado, también podemos ver el desempoderamiento de los docentes, porque las reformas estas, educativas globales, no, en los debates que ellos van formando, ¿no? Para poder largar de nuevo estas reformas, no están incluidos los docentes. No se les pregunta nada, no se los incluye en los debates, no tienen ni voz ni voto en estas reformas que se empezaron a utilizar.
Por eso hablamos de ese empoderamiento. Y después, por otro lado, también se habla de la desprofesionalización, que tiene que ver con la desregulación de los certificados y los títulos, de ya no exigir ni cursos ni títulos cuando se los emplean. Y bueno, y hay varias cositas ahí también que se van nombrando en el texto que hacen referencia a esta desprofesionalización. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que las reformas educativas globales tienen el potencial de alterar de forma significativa el cómo se paga y se percibe externamente a los maestros, sus deberes y responsabilidades y la forma como se regula y evalúa su trabajo. También los docentes van a estar como muy encuadrados, ¿no?, en lo que tienen que hacer, en lo que tienen que decir, qué van a enseñar, qué no van a enseñar, y eso también los deja muy expuestos a los docentes ante la sociedad, porque se va a saber qué hacen, qué no hacen, si lo hacen bien, si lo hacen mal. Bueno, y por otro lado, tenemos también esta pretensión de universalidad, porque, bueno, como les había dicho al principio, las reformas educativas globales están pensadas y llevadas a cabo por organismos internacionales, pero están ideadas y están probadas en países ricos, que tienen condiciones económicas buenas, en donde se pueden llevar a cabo realmente estas reformas. Por eso es que me parecía importante rescatar esta pretensión de universalidad. Y esto me hacía recordar también a lo que habíamos visto en la unidad número 1, por ahí de que, bueno, las reformas educativas globales están pretendiendo buenos resultados, pero en distintos países suceden distintas cosas, ¿no? Porque no todos tienen las condiciones económicas, ni materiales, ni emocionales de los docentes y los alumnos iguales, entonces comienzan a dar diferentes resultados. Y me hacía acordar a lo de la unidad 1, esto de que por ahí lo que se empieza a hacer en la legislación o la política en teoría que se piensa no es lo mismo, o por lo menos no se traslada igualmente a la práctica, o que suceden cosas ahí y luchas que hacen que lo que se pensó no se exprese al 100%. Me hacía pensar en eso, y también pensaba en que, bueno, estas reformas educativas globales tienen diferentes resultados en cada país, porque tampoco, como les decía antes, tampoco se les preguntó a los docentes nada, no se los incluyó en ningún debate. Entonces, están pensando en reformas para la educación sin los docentes. Entonces me parecía ahí como medio raro. Y para ir finalizando, también las reformas educativas globales también hacen un uso selectivo de las evidencias, porque, bueno, Cuba, Finlandia y Canadá, estos países están destacados en los rankings educativos, pero no los consideran como buenas prácticas. Por eso que hablan del uso selectivo de estas evidencias, ¿no? Y para ir finalizando, me parecía importante poder hacer este cuadro comparativo a modo de conclusión y para reflexionar un poco también. Por un lado tenemos todas las características de las reformas educativas globales que fui mencionando, que bueno, están ahí enumeradas, no las voy a leer por el tiempo. Y del otro lado tenemos a Cuba, Finlandia y Canadá, que nos dan algunas ideas de políticas que estos países han llevado a cabo y que funcionan, porque, o sea, lo podemos ver en las evidencias, ¿no? Así que esas sí las voy a leer para que nos quede. Dice: el trabajo de los docentes está muy profesionalizado, su actividad profesional no está regida por incentivos puntuales ligados al desempeño, la formación del profesorado es muy exigente y la profesión docente goza de gran prestigio social. La enseñanza es concebida como un trabajo colegiado
en el que los maestros resuelven los problemas educativos conjuntamente. Y por último, los más experimentados tienen a su cargo el desarrollo de los docentes más jóvenes que están comenzando. Y bueno, nada, me parece que queda en evidencia que las políticas que llevan a cabo Cuba, Finlandia y Canadá son muy distintas y tienen otras características diferentes a lo que las reformas educativas globales querían llevar a cabo, ¿no? Así que eso sería. Muy bien, excelente, Melissa. Muy claro. Y la presentación también está muy buena. Bien, como dice Melissa, ¿no? Claramente la muestra de las evidencias de estos organismos, de estos think tanks, de estos organismos internacionales, ¿no? O sea, ¿qué muestran para decir que una reforma funciona o no funciona? Está claramente predeterminado, ¿no? Por eso la idea era, este texto estaba después del de Banco Mundial, porque bueno, primero conocer un poco cuáles eran esas premisas del Banco Mundial y después poder, digamos, criticarla desde este texto que claramente es crítico a esos planteos del Banco Mundial y de los organismos internacionales, ¿no? Estas reformas gerenciales o globales. Muy bien. 3 minutitos, ¿les parece? Son y 6, y 9, y 10. ¿Y 10 nos conectamos de nuevo para seguir? Sí. Muy bien, nos vemos. Bien. Bien. Hay alguien Bueno, que tiene como un micrófono que hace un poco de ruido y no sé bien quién es. Bien, sí. Bueno, a mí me tocó el texto de Miriam Feldfeber, ¿no? La reforma educativa en Argentina, un modelo de privatización de la crisis. Está contextualizado en lo que fue la época del menemismo, entre 1989 y 1999, para contextualizar históricamente. Un contexto de principalmente de las reformas que sufre el sistema educativo a través de dos leyes que fueron la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, pero lo que hace la autora es entender a la reforma educativa en un contexto más amplio de una reforma del Estado y de una reforma económica en aras de un gobierno plenamente neoliberal. Lo primero que hay entonces, dice, es una privatización del sistema educativo, no solo a través de lo que sucede después con la transferencia del control del gobierno nacional, el control de la educación del gobierno nacional a las provincias, sino también hay un traslado de la responsabilidad por la educación y la responsabilidad por el egreso y por la permanencia a las instituciones, a los individuos y a la familia. Es decir, el Estado comienza a dejar de hacerse cargo de los procesos educativos de los individuos. Esto lo hace a través de distintos mecanismos. El primero es la individualización de lo social. El segundo es cargar lo social de aspectos que son peyorativos. Y el tercero es una lenta intromisión del mercado en el Estado y en las distintas instituciones, tanto educativas como judiciales como culturales del mismo Estado. Lo que lleva a una reconfiguración de la esfera pública alrededor de la enseñanza, un cambio de sentido alrededor de cómo se entienda la escuela pública, que va a seguir con el tiempo plasmada en nuestros días. Dijimos que para entender la reforma educativa hay que entender la reforma que sufre el Estado. Decimos que es un Estado que abandona el control por el flujo de la economía, que comienza a deslindarse de los haberes arancelarios, que comienza a cancelar los impuestos aduaneros, que deja de controlar los precios, a su vez que quita restricciones y quita impedimentos para que las fábricas extranjeras puedan introducirse en el país, además de lo que ya conocemos, que son la privatización de los servicios públicos nacionales, como la energía eléctrica, los ramales de ferrocarril y las empresas de telecomunicación, que es acompañado también de un proceso que es muy importante para entender después el rol docente, de desregularización y flexibilización de las condiciones laborales. Periodo de estos 10 años donde hay un gran aumento del desempleo, que lleva a un cuadro del deterioro social muy grande,
tenemos un proceso de inestabilidad en cuanto al empleo, entonces los ciudadanos y ciudadanas tenían empleo, lo perdían, volvían a tenerlo, entonces no hay un desarrollo pleno económico ni social de las familias. Hay una polarización muy grande entre aquellos que comienzan a ganar más y aquellos que cada vez ganan menos, lo que lleva a una fragmentación social muy grande, y este Estado comienza entonces a achicarse hacia adentro, empieza a deshacerse de aquello público, de las instituciones, de las empresas, de la economía, y lo deja ligado a la suerte del mercado, y el Estado pasa a ser entonces no el promotor de los procesos sociales y económicos, sino que se lo ve como un impedimento. En este sentido, la política educativa que adopta el menemismo debemos entenderla como una política que está sectorizada y focalizada, descentralizada, decía una compañera antes. Es decir, la mirada del sector educación comienza a estar deslindado de los procesos sociales y del tejido social. Entonces la educación pareciera ser que pasa a ser autónoma. Esto es muy importante para luego entender los procesos de evaluación educativa. Esto se ve claramente con la Ley Federal de Educación, la Ley 24.195, sancionada en 1993. Como ya dijimos, pone el traspaso del control de la educación a las provincias, pero que también cambia la estructura académica, porque la obligatoriedad comienza a ser hasta los 10 años, se hace obligatoria la sala de 5 años, y los 9 años pertenecientes al ex ciclo general básico. Y en este sentido, esta política educativa es acompañada de un proceso de financiamiento a nivel educativo de nación, un proceso de que las provincias no estaban igualmente consolidadas económicamente para recibir lo que fue el control de la educación, a su vez que el aparato productivo comienza a mermar para los sectores populares y los sectores medios, es decir, que la propia comunidad educativa, los docentes y las familias de los estudiantes y los mismos estudiantes comienzan a perder su poder adquisitivo y a empeorar su calidad de vida. En este sentido también se sucede en 1995 la Ley de Educación Superior. No me quiero extender mucho, sino decir que básicamente lo que se buscaba era lo que se busca y lo que se promulga es el arancelamiento de las carreras de grado en las universidades nacionales. Ley de educación que fue muy resistida por la comunidad educativa en general y que se promulga en medio de distintas manifestaciones estudiantiles y académicas, con un abrazo al Congreso muy grande. En este sentido, se comienza, dijimos, a reconfigurar la función pública de la educación, y al avance de la privatización y del mercado en distintas esferas sociales, también se ve en la educación y pasa a ser considerada como un servicio. También donde lo vemos esto, en la autonomía que dijimos antes, institucional, que comienzan a tener cada escuela, el gobierno nacional comienza a financiar esas mismas escuelas según la demanda, es decir, según la cantidad de alumnos que tenía, era la cantidad de fondos que el gobierno les otorgaba, ¿no? Acá podemos encontrar una continuidad, una pequeña continuidad con lo que fue en 2016 el operativo Aprender del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esto de evaluar a las escuelas para después ver la cantidad de partidas que se presupuestan. Durante esta época también se produce en 1997, la foto de arriba, en lo que se conoce como la Carpa Blanca, ¿no? Uno de las mayores resistencias de la comunidad docente y educativa en general. Una carpa que se instala en el Congreso en 1997, dura hasta 1999. Docentes que piden una ley, exigen una ley de financiamiento educativo al mismo tiempo que un aumento de fondos destinados a la educación y una derogación de la Ley Federal de Educación. La Carpa Blanca fue muy acompañada de sectores o de personalidades de la farándula, del espectáculo, deportivas, como vemos ahí con algunos jugadores de fútbol, ¿no? Esto muestra una resistencia muy grande de la masa más popular hacia los cambios en la educación, y lo que dice la autora que se sucede en este periodo fundamentalmente es una privatización indirecta de la educación. ¿Qué quiere decir? No se privatiza concretamente la educación, porque no se tiene que pagar para acceder, y nunca esperemos que pueda ser así, pero lo que se privatiza sí son los sentidos alrededor de la educación, es decir, se cambia
el eje de lo público comienza a ser despreciado, como decía antes Melissa, el rol docente se desdibuja, los docentes comienzan a ser cuestionados. ¿Por qué? Porque todo se ve como un mercado, como un servicio. Esta educación pública que se mantuvo fuerte desde la escuela sarmientina hasta 1970 y que ahora comienza a mermar su figura, se consolida acá con el avance de la privatización en distintas esferas que dijimos incide en lo que es la educación pública. Lo que hace el autor entonces es esto, revisar las reformas educativas, principalmente la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación, amparadas en un contexto mucho más amplio que es el del debilitamiento del aparato productivo del país y el empeoramiento de las condiciones de vida de gran parte de los ciudadanos argentinos, para entender cómo la reforma estuvo anclada en un plan integral mucho más grande, donde también incidió la intromisión de, como decían antes las compañeras, el Consenso de Washington y el Banco Mundial. Eso fue. Clarísimo, Facundo, excelente la presentación, muy bien acompañada además por la producción fotográfica, estuvo muy bueno, me gustó. Bien, y además el texto es muy claro, ¿no? O sea, es un texto, por eso yo les decía cuando tuve que cambiarle, no me acuerdo quién lo tenía, porque es clave para poder entender el proceso de redefinición que implica el menemismo y la ley federal en su instrumento legal en educación, ¿no? Como la ley federal y la ley de educación superior, que aún sigue vigente, ¿no? En su mayoría. Muy claro, Facundo, muchas gracias. Bien, seguimos. ¿Camila habrá llegado o no? Sí, ahí te ves. Sí, profe, acá estoy. Bien, Camila, te ahí no alcancé a escuchar al compañero, pero me imagino que ha hablado algo referido con lo que me tocaba a mí. Sí, porque se van enganchando los textos. O sea, va a haber algunos núcleos que se van a repetir por ahí en los textos. Ustedes vayan, digamos, focalizando por ahí en aquello que no se dijo, pero no, digamos, el tema es esto, reforzar. Todos los textos algo agregan al planteo anterior o focalizan en distintos aspectos. Bueno, ahí voy a ver si puedo. Los dos anteriores, uno que no se expuso y el que expuso Facundo, enfatizan en el eje de la privatización y formas de entender la privatización. Acá va más a un análisis, si se quiere, descriptivo, ¿no? de la cuestión legal, de los instrumentos de la política. Profe. Sí. Disculpe, se me había cortado, pero yo soy el que está atrás del texto de Facundo, o sea, el número 20. No, porque cambió Facundo. Facundo ahora se fue adelante. No. Perdón. Se me había... No, lo que pasa es que como había alguien que no podía exponer, le cambié a Facundo el texto y exponía en el número 21. 9. Y ahora vamos al 10 con Camila. Bueno, perdón. Profe, ahí se puede ver la presentación. Sí, ahí se ve. Muy bien, Camila, te escuchamos. Bueno, a mí me tocaba exponer el texto de Guillermo Ruiz, que era la nueva reforma educativa argentina según sus bases legales. Tiene como categorías centrales de análisis las leyes y los proyectos de leyes, la estructura académica educativa y la política curricular. Bueno, el texto intenta, se hace un análisis de las políticas educativas implementadas en los años 90 con el menemismo. Veníamos con una política neoliberal donde el menemismo legalizó, digamos, un sistema educativo estratificado y bancarizado. Es decir, que se basaba la educación se basaba en la lógica del mercado. Era una educación elitista que no todos podían acceder a ellas. Bueno, la legislación educativa sancionada en estos años, una de ellas fue la ley 24.049 de transferencia, capaz que ya la nombró el compañero, pero bueno, estaba en este texto también, donde se transfería el sistema educativo del Estado Nacional
a los estados provinciales. Se regía por las directivas del Banco Mundial como la descentralización educativa, donde las provincias tenían la autonomía en la toma de decisiones y eran responsables de llevar a cabo la educación de su provincia, digamos, de su jurisdicción. La paulatina transferencia al sector privado, donde se privatizaba la educación y se le garantizaba el derecho a la educación privada. El desfinanciamiento de la educación pública de nivel medio y superior, que tenía como objetivo reducir los gastos del Estado, la flexibilización del sector docente, los programas focalizados a los sectores sociales. Estas eran algunas medidas que se llevaron a cabo con esta ley de transferencia de los sectores educativos del Estado Nacional a las jurisdicciones provinciales. Otra implementación era la ley 24.195, Ley Federal de Educación, que tenía como principio la equidad, la eficacia y la calidad, donde el Estado Nacional se relacionaba con los Estados Federados y como que se dejaba de lado a los estados provinciales. Surgían diferentes situaciones ahí en los estados provinciales porque ellos debían hacerse responsables de la educación de su jurisdicción, como dije anteriormente. Y una medida de implementación que fue muy importante era la estructura académica vigente que se modificó. Profe, ¿me están escuchando? Hola, sí, se te escucha, se te escucha. Sí. Que a veces uno no sabe. Pensé que estaba hablando sola. No, es horrible esa sensación que uno no sabe si los están escuchando, si se te escucha y estaba bien, más claro. A ver, ahora me perdí acá. Bueno, una de la modificación de la estructura académica vigente, que la educación obligatoria pasó a ser de 10 años. También el nivel inicial de 5 años pasó a ser obligatorio. La educación básica general, la EGB, que tenía una duración de 9 años. La educación podimodal, que no era obligatoria, tenía una duración de 3 años, y la educación superior, que era más variable. Bueno, esta aplicación, digamos, de estas medidas se hacían responsable cada jurisdicción, cada provincia, de llevarla a cabo y de implementarla. Lo que trajo graves consecuencias, digamos, diferentes problemas por la capacidad financiera y administrativa que tenían cada una de ellas, y trajo consecuencias como la desigualdad, la segmentación educativa, la fragmentación educativa, la deserción, el deterioro del sector docente. Todas estas consecuencias fueron llevadas a cabo por la implementación de esta ley federal de educación durante el gobierno de Menem, como bien dije recién. Bueno, después pasamos acá al periodo 2003-2007 con el gobierno de Néstor Kirchner, que lo que se intentó hacer, digamos, subsanar este vacío que habían dejado las normas implementadas durante el gobierno de los 90 y derogar, es decir, se intentó eliminar esas normas implementadas. Bueno, acá apareció la ley 26.058 de técnico profesional, que tenía como objetivo regular y ordenar la educación técnico profesional del nivel medio y superior. Era de ámbito nacional y se articulaba diversos programas para la educación y para el trabajo.
o sea que tenía como propósito desarrollar competencias para insertar a los alumnos y a las personas en el ámbito económico y productivo, ¿no? Es decir, en el ámbito del trabajo y también para ayudar a aquellos alumnos, para darle una base para que puedan insertarse en el trabajo y si bien se quiere seguir alguna otra carrera o para ayudarlo básicamente a eso. También se creó la Ley de Financiamiento Educativo, que esto fue en el año 2005, donde el 6% del Producto Bruto Interno del Fondo Monetario iba destinado a educación, a la ciencia y a la tecnología. También se creó el programa de recomposición salarial, entró en vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y esta ley tenía como objetivo incluir al 100% de la población de 5 años en el nivel inicial, y también la integración de los niños de 3 y 4 años de edad que habían sido excluidos durante el gobierno de Menem. Eso, hay, como bien dije anteriormente, solamente los niños de 5 años tenían como obligación el nivel inicial, ¿no? Acá ya se incluían a los niños de 3 y 4 años. O sea, ese era el objetivo. También se garantizaba o se debía garantizar como un mínimo de 10 años de educación obligatoria. También la universalización del nivel medio y podimodal. Y uno de los objetivos importantes era erradicar la analfabetización. En los gobiernos de menemismo había un índice muy alto de la población analfabeta. Una aclaración, no hay polimodal sí. Con la reforma de... No, perdón, dije media y superior. Ahí era. Perdón, me equivoqué ahí. Y bueno, por último, otra ley importante que se implementó durante el gobierno de Kirchner fue la ley 26.206, Ley de Educación Nacional, donde, bueno, se crearon nuevas políticas de formación docente. La centralidad estaba en el Consejo Federal de Educación, y algo importante fue la modificación de la estructura académica que yo nombré anteriormente durante el menemismo. Acá se elimina la EGB, la Educación General Básica, y la educación podimodal. Habían como dos opciones de estructuras académicas. El sistema educativo pasó a tener 4 niveles, que es el inicial, el primario, el medio y el superior, con 8 modalidades, que eran la rural, la intercultural bilingüe, la artística, ¿cuál más era? A ver si me acuerdo todas. La hospitalaria, domiciliaria. Creo que me faltan algunas, eran 8. No me acuerdo todas en este momento. Y bueno, después la obligación de la educación secundaria y inicial. Bueno, la educación en el gobierno de Kirchner se basaba por la integridad, la permanencia y la calidad. Y bueno, como para hacer un cierre a todo esto, creo que acá el objetivo durante el gobierno de Kirchner era regular el ejercicio de aprender y de enseñar y de aprender. Como que se cambió la mirada hacia la educación, digamos, porque en el gobierno del menemismo la educación se regía por la lógica del mercado, por la oferta y la demanda, era como un negocio, digamos. Acá ya pasó a ser un bien público, y el foco central creo que es
cuando el Estado empieza a garantizar la educación pública mediante los financiamientos, y también se da la articulación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales, y el gobierno nacional empieza a garantizar la educación pública, como bien dije, y empieza a abastecer a las provincias de recursos económicos, recursos materiales, para que estos puedan llevar a cabo una educación pública una educación pública en todos los niveles, digamos. Eso era, profe. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Es un texto como más, es más aburrido que los otros, quizás porque es como más descriptivo, ¿no? De las reformas legales. O sea, lo que intenta este texto les queda como un claro análisis de alguna manera de los textos, tanto del menemismo, ¿no? De los instrumentos legales del menemismo para imponer su reforma educativa, como los instrumentos normativos de la reforma del kirchnerismo. Como verán, ustedes ya van teniendo también muchos elementos del primer bloque de la unidad 3, ¿no? Porque muchos de estos textos van permanentemente como comparando también las reformas de los 2000, ¿no? Ya el de Suaznavar anticipaba ese ciclo de reforma. Acá tienen también la caracterización legal de ese ciclo de reformas. En realidad el texto de Ruiz, que expuso Camila, se centra más en el tema de las reformas del 2000, pero lo di en este momento, me pareció interesante porque va una caracterización hacia atrás y a los problemas centrales que dejó o que se heredó de esa normativa impuesta por el menemismo, ¿no? Que es la ley de transferencia, cerrar el proceso de transferencia fundamentalmente, ¿no? Y el eje ahí de la distribución entre nación y provincia, que ya lo había dicho algo Palvianiti, acá se vuelve a retomar, y el tema de la impronta y cómo desguaza de alguna manera el sistema educativo, que también lo dijo Facundo cuando el texto de Feldfeber, la Ley Federal de Educación, ¿no? Y los problemas que trae aparejado en términos de desigualdad, inequidades, etc. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Bien, Camila. Bien la presentación también, fue claro. ¿Celeste está? No la vi. No la veo, no está. Ella tenía un texto también de Feldfeber que se llama Es pública la educación privada, la escuela privada, en donde también hace un rastreo desde los orígenes del sistema, ¿no? Y focaliza en esa redefinición que impone Astigueta, ¿no? ¿Se acuerdan el proyecto de reforma? Sobre esta cuestión de todo el sistema es público, ¿no? Lo que cambia es la gestión. Entonces hace todo un análisis histórico. Bueno, no está hoy Celeste, no sé qué le habrá pasado, así que bueno, también quedó ahí. Seguiría María Elena, ¿está? Sí, ahí comparto, sí. Bien, María Elena. El texto de Barco con los paradigmas. Sí. ¿Se ve o no? ¿Ahí se está viendo? Sí, se está viendo. Ahí está empezando, ahí. ¿Y si lo pongo ahí lo ve más grande? Sí. Sí, y sí, mejor se ve. Bueno. Bien, escuchamos, María Elena. Sí, el texto que me tocó es el de Susana Barco, Paradigmas y categorías para el análisis de la política de reforma educativa. Es un texto que es una ficha de cátedra, ¿no? Entonces, el contexto de enunciación es ese, por ahí no tiene quizás la hilación o el entramado que tienen los textos que vi de mis compañeros o que vienen exponiendo, sino que es un texto para trabajo, ¿no? con los alumnos y dentro de la cátedra. La autora, parte de la idea de que las reformas que se vienen llevando a cabo desde fines de los 80 siempre han considerado como piezas centrales, digamos, de esas pasibles de ser mejoradas, reformadas, cambiadas, han sido las instituciones educativas y los docentes. Y que las soluciones que se han propuesto han, digamos, atravesado cuestiones que tienen que ver con la revisión de los currículums, con la renovación de la legislación y con la renovación de la formación docente, ¿no? Entonces, lo que hace este texto, que es un texto bien metateórico en el sentido de que discute en dos núcleos, va a presentar 5 paradigmas de reforma educativa que se han privilegiado
que han privilegiado las reformas neoliberales, y después va a proponer un entramado conceptual, una serie de 7 conceptos, digamos, que van a servir para interpretar esas políticas de reforma, ¿no? Entonces está bien dividido en 2 partes el texto, que dialogan entre sí, porque esos conceptos van a dar como pistas o como ideas para entender esas lógicas subyacentes en esos paradigmas, ¿no? Dentro de los paradigmas, la autora Barco dice que estos enfoques privilegiados en las reformas neoliberales tienen que ver con una gestión de la política social en general y educativa en particular, que son paradigmas que no tienen en cuenta el derecho de la participación real de los actores, que no conciben a la educación como un campo de fines y valores, sino que la conciben como una técnica que es posible gestionar desde una racionalidad instrumental, y en este sentido fortalecen, digamos, una perspectiva más de prescripción y de control, y van a anular el conocimiento propio del campo educativo en pos de, digamos, todo lo que sea investigación va a ser con medición, todo más cuantificable, ¿no? Desde una lógica de búsqueda de resultados o de medición de resultados, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, en este gran, digamos, contexto neoliberal, propone 5 paradigmas. El primer paradigma que discute va a ser el paradigma del modelo de reforma educativa. Aquí retoma a una autora que es Rosa María Torres, y va a decir, bueno, es un paradigma que tiene que ver con que las reformas educativas en sí están planteadas, digamos, desde un modelo vertical, ¿no? Vienen desde arriba y se derraman, digamos, hacia las instituciones y a los actores. Se cree que, digamos, que estos cambios pensados y diseñados por los técnicos que afecten, digamos, de algún modo a las unidades de la reforma, que son las escuelas y los docentes, van a redundar en una reforma del sistema educativo per se. El segundo modelo que discute la Barco es el modelo de profesionalización, que hace hincapié en 2 ejes. Por un lado, en la reforma de la formación docente, y por otro lado, en el paradigma de la formación, de la capacitación en servicio, ¿no? Y aquí lo que se aboga es que los docentes privilegien el conocimiento formal y la competencia técnica, y que esto va a redundar digamos, en una mayor capacidad de competir interinstitucionalmente y de presentar iniciativas individuales. Este modelo, digamos, el Estado lo que hace es controlar, digamos, esa profesionalización de los docentes a través de la evaluación de los profesores, y aquí se da esta evaluación a través de procedimientos directos o indirectos, como dice ella, las pruebas de rendimiento de los alumnos o la acreditación de las instituciones, ¿no? Todo esto con los lineamientos del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que discute dentro de este modelo. El tercer paradigma que discute Barco es el paradigma de la rendición de cuentas, o accountability en inglés, ¿no? Esta capacidad de dar cuenta de, en este caso, resultados, ¿no? Va a decir, tiene en cuenta la autonomía escolar, la diversidad institucional, el liderazgo, digamos, como condiciones para la calidad educativa. Dice, el Estado acá lo que busca es un nuevo reparto de las responsabilidades, y si bien entiende que la educación es un servicio público, busca nuevas formas de gestionarlo, y esas nuevas formas de gestionar lo que encuentra tienen que ver con correlatos del ámbito privado, ¿no? Entonces va a decir, hay un modelo de gestión empresarial privada en donde los actores, de nuevo estos docentes y estas instituciones, que son las que tienen que dar cuenta, van a ser los que se van a tener que, de algún modo, acomodar a ese control, ¿no? El cuarto modelo que presenta es el paradigma de la responsividad, ¿no? Responsividad entendida como la capacidad de adecuar las respuestas a la demanda del contexto, va a decir Barco. Este paradigma se centra en 4 líneas de medida político-educativa, es decir, ¿no? La descentralización, la participación de los usuarios en el gobierno de los sistemas escolares, y la apertura del sistema a los agentes económicos y la autonomía de los centros escolares. Dice, se va digamos, a proponer esta idea de la descentralización, que ya habían hablado mis compañeros, y la idea de que sean los usuarios los que tomen decisiones relativa a los procesos y a los productos educativos, pero dice acá hay como una trampa en el sentido de que
estos usuarios se les propone actuar desde una modalidad más técnico e instrumental, ¿no? Y no tanto desde una racionalidad más crítica, ¿no? Entonces, de nuevo, son agentes que trabajan con este modelo vertical de afuera para adentro, ¿no? Y el último paradigma de estas reformas neoliberales que va a discutir Susana Barco es el paradigma del gerencialismo educativo. Acá, sí. Silvia Barco, no Susana, son dos profesoras distintas. Ay, yo pensaba que era Susana Barco. No, son dos profesoras de la facultad. Claro, pero no dice, claro, porque acá en la cosa no dice el nombre, perdón. No dice el nombre, mira. Bueno, ya la tomé yo como si fuese Susana. No, bueno, Silvia Barco. Solo una aclaración. Sí, no, bien. No, yo pensaba que era Susana, perdón. El paradigma del gerencialismo educativo, por su parte, plantea que el propósito crucial de la educación es preparar para el trabajo, ¿no? Y entonces pone eje en dos cuestiones centrales. Por un lado, la orientación profesional, y dice, bueno, los currículum tienen que estar preparados para las demandas del mercado, digamos, y por otro, la idea del consumismo, que dicen, bueno, cualquier intento del Estado por orientar los esfuerzos de la educación está condenado al fracaso. Lo que hay que hacer es ofrecer como, digamos, dice, una gama de opciones o módulos educativos. Acá la educación es una especie de industria que está, de industria de servicios que está sometida, digamos, orientada hacia el consumidor y sometida a las leyes de mercado, ¿no? La política, dice, el Estado asume, los especialistas son los que asumen, digamos, las responsabilidades de la producción de estos propósitos educativos, y va a decir, en este paradigma, digamos, la política guía la teoría y la teoría guía la práctica. De nuevo, es una cuestión de aplicación, digamos, por parte de estos docentes pasibles de reforma. Se apoya, dice, en el siguiente esquema. Por un lado, que la educación puede ser gestionada por agentes externos. Por segundo, que los propósitos generales de la educación tienen que estar, digamos, regidos por la ley de mercado, y tercero, que hay que interpretar este mercado para poder entender estos propósitos educativos y orientar a dar resultados a esa propuesta del mercado, ¿no? Entonces, estos son los 5 paradigmas que discute la autora, y propone a su vez una serie de conceptos para interpretar estas políticas de reforma educativa. Los conceptos son muchos de los que ya fueron surgiendo quizás en los otros textos, por eso yo decía, este texto tiene como un carácter metateórico, porque pone un poco de claridad en lo que nos permite ir, digamos, analizando las políticas que vieron más por ahí desarrolladas o contextualizadas en los otros textos. La idea de eficiencia, ¿no? Como un criterio administrativo que va a revelar esta capacidad de producir el máximo con el mismo mínimo de recursos, energías, tiempos, ¿no? La descentralización, que tiene que ver con esto de participación de los usuarios en las demandas operativas de los programas sociales para reducir sus costos, ¿no? Hay algo, esa descentralización está de algún modo fragmentando, reduciendo costos, dejando a algunos en situaciones de desigualdad frente a otros. La idea de gestión, bueno, quiénes se ocupan que desempeña la dirección, cómo se regulan esas normas, ¿no? La idea de participación, y acá toma la idea de sirven de participación real y simbólica, ¿no? Real cuando los miembros de una institución ejercen el poder en todos los procesos de la vida institucional, y simbólica cuando tiene una influencia mínima a nivel de política y funcionamiento institucional. Por eso decía, por ejemplo, en el paradigma de la responsividad, se aboga por esta descentralización, porque los usuarios puedan tomar decisiones y demás, pero desde una racionalidad instrumental, o sea que no tienen tienen una participación más bien simbólica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Después la idea de calidad, que es el conjunto de estándar, de performance, ¿no? De modos de hacer, y acá están las mediciones, ¿no? Lo que veíamos, por ejemplo, en la profesionalización, y los docentes que se los evalúa con acreditación de instituciones o con pruebas de rendimiento a los estudiantes. La idea de comunidad y de organizaciones inteligentes, que sobre eso dice solo 2 líneas, que son las que están ahí, que por ahí queda como más subdesarrollado, ¿no?
Y en relación con las preguntas que me genera este texto, ¿no? Bueno, justo cuando leía el texto se me ocurría esta historieta de Mafalda que está Manolito y Mafalda, y se me contó mi papá que cuando él iba a la escuela, los chicos que eran brutos para aprender, el maestro les pegaba, y a los que no querían ir a clase, los padres les daban unas palizas tremendas. Así que la infancia de mi papá fue un largo round, y después se encuentra con Felipe y dice, decime Felipe, ¿es cierto que en la escuela los maestros pegan a los chicos? No, eso era antes, hoy las cosas han cambiado mucho. Ahora son los chicos los que les pegan a los maestros, no, hombre, tampoco. Como siempre, los cambios nunca son de fondo, ¿no? Esto me acordé de los cambios nunca son de fondo, más que nada, porque, bueno, para como estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el alcance de estos modelos analíticos para comprender los cambios en las políticas educativas? Digo, son modelos que, digamos, habrá que poner a funcionar quizás en estas experiencias concretas que trajeron los compañeros a colación, y cómo problematizar estas categorías, ¿no? Porque de algún modo quedan como demasiado esquemáticas y por ahí hay que un poco interrelacionarlas para dar cuenta o para hacer un análisis de esas políticas. Sí me parecían aportes importantes del texto las categorías analíticas en sí, al margen de que uno pueda ampliarlas, problematizarlas o discutirlas, y el bosquejo de los modelos y su contextualización, ¿no? Que diga, bueno, estos paradigmas tienen que ver con una racionalidad neoliberal, y va tejiendo todo el porqué de esos lineamientos, digamos, con ese contexto en particular y con las reformas que de los 80 en adelante se han dado, ¿no? Bueno, eso un poco para resumir el texto, para presentar el texto. Bien, excelente, Elena, la verdad es que muy claro, muy reflexivo, me gustó mucho como también las preguntas y la forma de abordaje del texto. Muy interesante, muy bien, muchas gracias. Como decía ella, digamos, es un análisis metateórico y que permite también reflexionar en los distintos ciclos de reforma, ¿no? Con estas categorías también se pueden ir extendiendo y viendo, digamos, su incidencia, ¿no? Muy interesantes las preguntas también. Bien, seguiría Cecilia Mariana Rodríguez con el texto de Felfeber Gluz. Bueno, no sé, yo no me acuerdo ahora quién es. Ahí está, Mariana Rodríguez está. Sí, profe, sigo yo. Bien. Voy a ingresar de la compu, ahí sí me acepta para poder compartir, porque estaba con el teléfono. Dale. Y me parece que no sé, tengo miedo a que no se pueda compartir. Dale, dale. Así que ahí ingreso desde la compu por las dudas. El texto que va a exponer Mariana nuevamente tiene que ver con, nos expone, digamos, a una comparación entre los dos ciclos de reforma, ¿no? El del menemismo y el del kirchnerismo. Casi todos los textos, en realidad la producción más actual va como en esta dinámica de comparación. Porque estoy por exponer. Ahí, profe, le mandé la solicitud, no sé si me puede aceptar. Sí, pero no, todavía no hizo clic. No está. No me aparece todavía el pedido de tu solicitud, si no enseguida se escucha. No estaría, Mariana, ¿eh? ¿Falta alguien más, profe, antes que yo? Para mientras se va conectando, que vaya exponiendo, así no perdemos tiempo. Sí, después está, no, antes que vos no, porque están los que no pusieron, que no van a poner. Después sigue Juan. ¿Está Juan Carnero? No lo veo tampoco, no sé. ¿Lo ven a Juan? La idea sería que nos podamos ir apurando. Diana. ¿No hay nadie? Yo, Valeria Vera Bertoldi, sí.
No, Diana dije, pero a ver, Valeria, ¿cuál te toca? No, ya ahí entramos en Ley de Educación Superior. Sí. Yo soy, profe, yo soy la 16, yo creo que podría venir en este orden, porque hablo de las reformas. Vengo con FELFEDER. Sí, ya formación docente, bueno. No, es verdad. Sí. Pero bueno, vamos a ir no sé, porque si no se nos ¿les parece? No, ¿está lista? Si está lista mi compañera, le esperamos, no pasa nada. ¿Estás, Mariana? Estoy todavía esperando entrar de la compu. Está bien, no, a mí no me aparece, yo apenas me aparece, hace un ruidito y me aparece en la pantalla, no hay nadie. Bueno, Susi, empezamos, dale, así vamos apurando, si no. Justo me salió Cambia un poco la lógica, pero bueno. Todo lo de formación docente iba antes de las políticas, o sea, entra dentro de las políticas de educación superior y después ya entrábamos en universidad, pero bueno, vayamos a formación docente y después dejamos los otros textos. Bueno, entonces... Escuchamos, Susi. Bueno, gracias. Piqui. Voy a compartir pantalla. Dale, Susi. Dale. Ahí. Flechita, presentar tu pantalla. Una ventana, ¿será acá? Piqui. ¿Se ve? Sí, ahí está. Sí. Ah, perfecto. Dale, Susi. Perfecto. Yo no lo estoy viendo. Bueno, lo voy a abrir al costado. Ahí. Lo hice desde el celular, no me di cuenta, la letra se veía bien desde el celular, ahora que está desde la compu no se ve nada, pero intentaré ser lo más clara posible. Bueno, el texto que me tocó a mí trabajar es de Miriam FELFEDER, Las políticas de formación docente en el contexto de la reforma educativa. Lo que entendí, lo que interpreté básicamente es que esta autora lo que trata de delinear son los hilos que entretejen al momento de llevar adelante una reforma, ¿sí? Usualmente nosotros sabemos lo que genera y lo podemos ver incluso materializados esa reforma en un contexto específico, pero ella trata de ir un poquito más atrás, ¿no? ¿Cuáles son los hilos que entretejen esta reforma para poder después verla materializada en un contexto en particular? En función a ello, ella comienza analizando el texto y habla que las reformas educativas, ¿sí?, tienen sido también como un sujeto necesario, y por eso ella le habla, lo caracteriza como el talón de Aquiles a los docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los docentes los que terminan implementando estas reformas educativas y son también al mismo tiempo se les responsabiliza de su éxito o de su fracaso, ¿sí? Ahora bien, estas reformas educativas, ¿sí?, se presentan como, primeramente se presentan como un cambio necesario, ¿sí? No sabemos a qué, pero siempre es referencia a un cambio en relación a lo preexistente, ¿sí? O sea, siempre hay que cambiar y ese cambio siempre es positivo, es como una idea unilateral, ¿sí? Se presenta como la única... Se presenta como la única salida posible a la situación, ¿sí? Se presenta un solo modelo a seguir y que aparte este modelo a seguir encierra un pensamiento único, ¿sí? Y los cambios propuestos por la reforma son cambios que están legitimizados de esta manera como únicos y necesarios, ¿sí? Hablan un poco, ¿no? Siempre estas reformas no son blancos y negros como siempre venimos hablando, ¿no? O sea, que presentan una pseudo, digo yo, concertación. ¿Por qué? Porque aunque dicen dejar un margen reflexivo, ¿no?, un margen de participación de los verdaderos agentes, que sería el colectivo docente, en el fondo y en realidad, si uno lo analiza bien la reforma y cómo se implementan, no es así, ¿sí? Ahora bien, bueno, ¿qué se busca con estas reformas? ¿Sí? ¿Cuál sería el objetivo de esta reforma? Bueno, se busca la profesionalización del docente, el cual se tiene que reconvertir. Tiene que ver un poco con lo que hablaban mis compañeros atrás, ¿no? Con esta imagen del docente deteriorada. ¿Sí? Entonces se necesita, sí o también,
ser reconvertido. ¿De qué manera? Ser cada vez más profesional, ¿sí? Entonces, Feldfeder lo que va a hacer es que una vez que traza estos hilos, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de una reforma, ¿sí? Que no está todo tan naturalmente dado, la contextualiza en las políticas educativas de los 90, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estas políticas educativas? Primero, regular el sistema educativo. Y segundo, obstaculiza, por lo tanto, el trabajo autónomo del docente. Ahora vamos a ver por qué estamos hablando, o por qué habla precisamente esta autora de una obstaculización. No sé si se dice así. Bien. Estas reformas que lleva adelante están enmarcadas en la Ley Federal de Educación, ¿sí? Ahora bien, toman las recomendaciones del Banco Mundial, ¿sí? Y de la CEPAL, como mis compañeros anteriormente estuvieron explayándose muy bien. Ahí está. Bien, las propuestas de formación docente. ¿Por qué hablo de la propuesta de formación docente? Porque las propuestas de formación docente continuas entonces se enmarcan dentro de la formación de la Red Federal de Formación Docente, ¿sí? Todo esto estamos hablando que se despliega de la Ley Federal de Educación, donde lleva adelante esta necesidad imperiosa de poder reconvertir al docente y también hablar de una profesionalización del mismo, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar un poco más de qué se trató esto, ¿no? De qué se trató esta formación federal, esta formación continua que se le propone a los docentes, ¿sí? Básicamente tiene una estructura donde todos los docentes pueden participar, aquellos que no tengan mayores, o sea, que tengan una formación de base, no tanto así, no sé, doctorados, si fueran licenciados y por ahí una formación más amplia, no estarían formando parte de esta preparación, ¿sí? Son para los profesores, quienes habilitan a estos cursos son los profesores de los institutos de formación docente, ¿sí? Ahora, estos cursos que se le brindan son cursos específicos de la materia que cada profesor va a dar, ¿sí? Y al mismo tiempo, a ver, ¿cómo acceden? ¿Quiénes son los que llevan adelante este curso? ¿Quiénes son los tutores? Los tutores van a ser docentes de renombre, que van a estar avalados por la universidad, porque van a tener una trayectoria académica que los respalde como tal y puedan postularse a poder llevar adelante estos cursos, ¿sí? Y los institutos de formación donde se van a llevar a cabo estos cursos. Ahora bien, ¿por qué pongo acá eco o focalizo en la universidad? Porque es una de las críticas que ella más adelante va a cuestionar, ¿no? Esto de que la universidad termina siendo un vínculo entre ambos, cuando en realidad es una casa de estudio y podría brindar, ¿sí? Y tiene la espalda y la cintura para brindar esto que queda tan simple, ¿no? Que es la formación docente continua de los profesores, poder rever la preparación académica de base, ¿sí? No simplemente unos cursos que lo hacen especialistas en determinadas materias. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Primeras conclusiones era, bueno, precisamente esto, rever el problema más de fondo en cuanto al rol de la universidad como casa de estudio, lo que acabo de mencionar, ¿sí? Se habla de una reforma necesaria, pero no se habla del contexto en el cual los docentes están trabajando, ¿sí? Es como que por eso los docentes en realidad participan de estas capacitaciones, porque si no se sienten que se quedan afuera, porque nuestro sistema está avalado por un puntaje que se adquiere a través de estas capacitaciones, ¿sí? En otros tiempos no estaba y eran los docentes que con su propia economía, o sea, pagaban sus propios cursos y podían, acceder a esos puntajes si les daban. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no?
que los docentes terminan acreditando muchas veces el puntaje y no así los contenidos. ¿Por qué digo? ¿Por qué dice el autor? Interpreto que lo dice también. ¿Por qué? Porque el docente su prioridad va a estar dada en poder hacer el curso por el puntaje y no quedar fuera del sistema, que significa no quedar sin trabajo, o sea, no quedar sin trabajo, no quedar desempleado, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo se sienten instrumentos. ¿Por qué? Porque es lo que me hablaban mis compañeros bueno, los que venían por ahí exponiendo, ¿no? Otra vez una función instrumentalista. ¿Por qué? Porque el docente siempre solamente tiene que instrumentar lo que ya está dado, ¿sí? No se le pide ningún tipo de reflexión, no son capacitaciones que llevan a reflexionar el presente o que tengan relación con la realidad, que es una de las críticas que hacen los que forman parte de este programa, ¿no? Y por otro lado, no toman en cuenta tampoco la trayectoria que tiene ese docente, porque ese docente, este profesor que enseña en el profesorado, ¿sí? Tiene una trayectoria académica, tiene un título, una casa de estudio que lo avala. Entonces, es la comunidad educativa los primeros, y yo creo que fuertemente que son los que realmente tienen una mirada muy crítica y muy realista de lo que está pasando, porque son los que estamos en el campo del trabajo constantemente, en la realidad misma, ¿sí? Entonces lo que se genera, ¿sí? Estas propuestas educativas, estas reformas educativas, se genera así una legitimación de la propuesta oficial, ¿no? Que como dijimos al principio, se presenta como única, como necesaria, como única salida posible. Bueno, no sé si me fui muy rápido. Acá llegaría lo mío. No, está bien. Ahí. Tiki. Bien, Susi. Tiki, gracias. Bien, acá ya entramos, digamos, con un tema más específico, que ya empezamos a discutir la cuestión de la formación docente y específicamente de la educación superior, ¿no? Que hay 4 o 5 textos en ese sentido. Bien, Mariana, ¿ahora sí estarías? Mariana. Sí, profe, acá estoy. Bien, te escuchamos. Bueno, ahora voy a presentar. ¿Se ve? Todavía no. Tenés que tenerlo abierto primero, Mariana. ¿Está abierto? No se ve. ¿No lo ven ustedes? No. No. Puse compartir una pestaña. No, una ventana, si lo tenés en el PowerPoint, una ventana. Ahí está, gracias, Elena. No, ¿Ahí lo ven? Ahí sí. Ahí se empieza a compartir. Sí. Bueno, gracias, Elena. Bueno, a mí me había tocado el texto de Feldferrer y Cruz, Las políticas educativas en Argentina, herencia de los 90, contrataciones y tendencia de nuevo signo. En Argentina, una profunda crisis no solo económica, sino también política, va a culminar con la presidencia de Fernando de la Rúa. Una aclaración nada más, Mariana, que no son contrataciones, son contradicciones. Ahí es verdad, profe, está mal escrito. No, está bien, es para aclarar por las dudas. Bien, bueno, en Argentina una crisis tanto económica como política va a culminar con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. El periodo de recuperación que se inicia va a ser luego de las elecciones presidenciales de 2003.
se van a llevar a cabo 2 periodos. Por un lado vamos a encontrar el periodo que va de la presidencia de Néstor Kirchner, que abarca del 2003 al 2007, caracterizada por una transformación importante a nivel de legislación y políticas concretas, en términos de políticas que van a garantizar, digamos, su efectivización. Y el segundo periodo, que examina las políticas en curso, tiene que ver con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que va del 2007 al 2011. Durante este periodo se va a, digamos, a observar ciertos avances en cuanto a las políticas destinadas a la inclusión social. Algunas principales características que, bueno, fueron nombrando algunos de mis compañeros ya, de los 90, que voy a ir nombrando para luego, digamos, dar presencia a la política del viejo y del nuevo signo, digamos, lo que sería llevado a cabo en el campo educativo en la Argentina. Durante el proceso de transformación educativa desarrollado durante la década de los 90, se van a inscribir, digamos, el proceso de reforma de Estado y de descentralización, como fueron nombrando muchos de mis compañeros también. Van a surgir las privatizaciones y la desregulación de servicios sociales, y durante la presidencia de Menem, durante sus 2 presidencias, se va a llevar a cabo una política de reforma fundacional que tiene que ver con expandir, digamos, el sistema educativo sobre las nuevas bases. Y esta es la autodenominada transformación educativa. Después encontramos las principales bases que se orientan la transformación. Vamos a encontrar la ley de transferencia, que la habían mencionado ya mis compañeros, de servicios educativos de nivel medio y no superior, número 24.049, que está sancionada en 1991 y se promulga en 1992. Después encontramos la ley de educación, número 24.195, en 1993, va a estar suscrita en 1994 y convertida en ley número 24.856 en 1997. Y por último, la Ley de Educación Superior, número 24.521, en 1995. Después vamos a encontrar la presidencia de Néstor Kirchner, que va a abarcar, como mencioné anteriormente, desde el año 2003 al año 2007, y se va a estar caracterizada por transformaciones importantes en cuanto a nivel de legislación. Va a haber una recuperación del mercado interno y del empleo, va a comenzar el pago de la deuda con el FMI en el 2005, permitiendo mayor autonomía a las políticas internas. Va a haber una recuperación de las convenciones colectivas de trabajo, también va a haber una recomposición de los ingresos de los jubilados y la incorporación de beneficiarios al sistema, cambios significativos en el área de derechos, y también va a haber un recambio de la Corte Suprema de la Justicia. La política educativa en el plano legislativo se van a llevar a cabo las siguientes leyes. La Ley de Garantía de Salario Docente y 180 días de clases. También va a estar la Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Técnico-Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y la Ley de Educación Nacional. Las políticas para garantizar la inclusión igualitaria, vamos a tener que el Ministerio de Educación lo que va a hacer va a tratar de enfatizar, digamos, en los sectores excluidos del sistema, para poder, digamos, completar con esta obligatoriedad que se pedía de la educación escolar a partir de la Ley de Educación Nacional. Va a comenzar el Plan Nacional de Educación Obligatoria, va a haber una mejora institucional, se va a llevar a cabo el Plan Conectar Igualdad
y va a haber un programa nacional de educación sexual integral. Después, algunas otras estrategias de ministerios de educación tiene que ver con que va a haber una mejora en cuanto a la educación técnico-profesional, un fortalecimiento de la formación docente, una mejora académica universitaria. Bueno, se van a llevar a cabo las becas escolares, universitarias y becas para la formación docente. Va a haber una mejora en la enseñanza de las ciencias. Eso se va a llevar a cabo durante el segundo periodo, que tiene que ver con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que va a abarcar el año 2007 al año 2011. Bueno, y para cerrar, quería mencionar que las políticas sociales y educativas llevadas a cabo en el año 2003 se proponen desde un discurso fundado en el derecho ciudadano construir, digamos, modelos más integrales de intervención. Pero, no obstante, los desarrollos del periodo no han transformado ciertos aspectos básicos de la política educativa de los 90. ¿Cuáles serían estos? La redefinición de la educación pública, los mecanismos de control que van a acompañar las intervenciones hacia los sectores en condición de pobreza, la efectivización de los principios estipulados en algunas leyes y las dificultades para construir un verdadero federalismo sin poder, digamos, renunciar a lo que sería una unidad nacional. Esa sería mi presentación. Bien, gracias Mariana, muy clara. Bien. Como verán ahí también, tienen mucho ya del primer bloque, pero va comparando permanentemente con la reforma de los 90 y por eso el tema de que esté en este bloque. Ahora habría dos textos que abordan dos ejes, uno el de calidad educativa y otro el de trabajo docente. Pero no sé por la hora si quieren seguir un texto más o cortamos acá, porque ya estaríamos como en 3 horas y pico que llevamos, como ustedes quieran. Yo sí prefiero, profe, pero a mí me toca Ley Superior de Educación. Bueno, dale, Valerio, vamos a ir a ley, ya hicimos formación docente, vamos a la Ley de Educación Superior. Nos va a quedar mañana Guido, no sé cómo se va a disfrazar para agarrar los ejes, pero bueno. Veré cómo le ordeno. Como quiera, yo si quiere mañana tengo tiempo también. No, dale. Arranco mañana. Dale. Vamos, ahora sí uno más y ya cortamos porque ya dudo que estén escuchando demasiado, porque la atención obviamente no se mantiene tanto tiempo. Bueno. Yo porque los conozco, pero ustedes tienen que tratar de entender, digamos, más difícil. Bueno, si no lo repetimos mañana de introducción. No sé, porque estaba Juan, los otros. Pero no lo veo, Juancho, por eso. Bueno, listo. Arranco a ver si puedo. Y a Diana tampoco, no sé si entra. Veo, sí, ahí está. Apago la ¿Qué cámara. tenía que poner, Elena? ¿Una ventana o una pestaña? Una ventana. Estoy en un examen, querido. Una ventana. Ahí está. Claro. Pero vení, Negri, si ya una rendí. Pestaña cuando querés compartir algo del buscador. Otra pestaña del buscador. Vení, Leo. Bueno, ahí lo ven. Se está viendo muy bien. Por vos dejo todo, bueno. Leo. Yo no los veo a ninguno, así que Re super prima. Sí, viste que es horrible esa sensación. Sí. Esa virtualidad de hablar a una pantalla como que alguien... Al PowerPoint, le hablo al PowerPoint. Bien, te escuchamos, Valeria. El texto que analicé son los aportes para el debate sobre la Ley de Educación Superior y las políticas de acreditación, es de Silvia Barco del 2004. Ella arranca posicionando, digamos, o dando a conocer la posición de la Universidad Nacional del Comahue respecto a la Ley de Educación Superior y que ha sido de rechazo en virtud de 3 puntos. Primero, de interpretarla como un diseño de política universitaria que permitía el avance del sector privado. Después, por la subordinación de las universidades nacionales al Ejecutivo Nacional, con la consecuente pérdida de autonomía universitaria.
Y como tercer punto define que las universidades nacionales requieren una redefinición ajustándolas a un modelo empresarial, ¿no? Que la ley propone redefinir a las universidades nacionales ajustándolas a un modelo empresarial. Gestionando de esta lógica, que es más propia del sector privado, bajo esa racionalidad del cálculo costo-beneficio. La autora se pregunta por qué, está escrito en el 2004, ¿no? Ahora tendríamos 10 años más, ¿por qué nos encontramos discutiendo lo mismo 10 años para atrás? Y encuentra 4 puntos centrales a esta discusión. El primero es porque dice críticamente que no fuimos capaces como universidad, ¿no?, de construir consensos democráticos para pensar la acción política a llevar adelante. En segundo lugar, porque no fuimos capaces de hacer un inventario de la historia o de las huellas recibidas al momento de concretarse o de implementarse la ley nacional, y analizar críticamente a la universidad. Porque además, junto a la declaración de principios y voluntades de rechazo a la ley de educación superior, permitimos, por otro lado, que la ley entre en la Universidad del Comahue en distintos momentos y a través de distintos mecanismos. Y porque si aceptamos que el neoliberalismo ganó la batalla del orden cultural, acá hace referencia a otro autor que ella cita durante, a lo largo, digamos, del texto. Dice que los universitarios no estamos incontaminados por esta, digamos, este orden cultural neoliberalista, entonces debemos afrontar esta situación y debemos afrontar también o criticar que esta hegemonía de valores neoliberales también orientan nuestras prácticas cotidianas y habría que criticarlas desde este punto de vista. Y que además, a ver, voy a poner a ocultar porque a mí me aparece una barrita. Ahí. Que además tenemos una imposibilidad en construir un espacio público de debate y de acción colectiva que no pierda de vista la función social de la universidad pública. Valeria, no están pasando las diapositivas, ¿eh? Ah, ¿no? No. Qué lástima. ¿Quedé en la primera? Sí. A mí a ver. Esperen que vuelvo a compartir. No, pero por ahí si pones ver presentación o la pones en modo presentación. Claro. No, si no, no la pongo porque yo había apretado para que vayan pasando. Evidentemente las paso así a mano como hizo Susi. Sí, manual es mejor porque si no, no. Claro. Suerte que te avisé. Claro, yo estaba re emocionada que... y ahora no me aparece nada. Bueno. Lo tengo abierto acá y no me aparece. Me suele pasar. Sí, no sé por qué hay un momento en que no aparece. A ver, ahora ahí intento. Lo abro y lo paso manualmente. Bueno, pensé que me había salido. Perdón que te interrumpí, pero... No, mejor porque si no estaba... Ahí sí. ¿Ahora se ve? Se ve la primera, a ver si pasas. Sí, sí, ahí sí. Sí, bueno, entonces paso así manualmente. Bueno, entonces, por estos 4 puntos, digamos, centrales es que la autora define o discute por qué seguimos, digamos, discutiendo la ley de educación superior, ¿no? Entonces, repito, los vuelvo a decir, porque no fuimos capaces de construir un consenso democrático para pasar a una acción política, porque no fuimos capaces de hacer un inventario de la historia de la situación en la que se encuentra la universidad, porque hay, digamos, a la vez que se rechazaba la ley de educación superior, permitimos que la ley ingresara a la universidad de diferentes maneras,
y porque, no, digamos, como seres sociales no estamos descontaminados o al margen del orden cultural que impuso el neoliberalismo. Y por último, ella dice que habría que poder construir un espacio público de debate y de acción colectiva para que no se pierda esa función social de la universidad pública. Entonces, sobre la Ley de Educación Superior, la autora interpreta, habla en plural ella como que es un equipo de investigación, no es ella sola la que está escribiendo. Bueno, la autora interpreta que el rechazo a la Ley de Educación Superior debe fundarse en el reconocimiento de las condiciones institucionales objetivas y subjetivas que permiten que los contenidos regulen las propias prácticas que suceden en la universidad, y también considera que hay que transformar el discurso de acción política que nos exige revisar exhaustivamente la ley para saber bien en qué punto oponerse y por qué. Ahí se va viendo el resto. Sí. Sí, bueno. sí. Entonces, interpretada como un diseño de política pública, la Ley de Educación Superior tiene estos aspectos. Revisando la ley, ¿no? Que es lo que propone Silvia que hagamos. Entonces, en primer lugar, fortalece el rol subsidiario del Estado al mismo tiempo que su función de Estado evaluador respecto al sector público. Según ella, sobreregula las instituciones universitarias públicas y desregula las privadas, favoreciendo el crecimiento del sector privado. Además, otorga garantías al sector privado mediante una clara política de descentralización educativa, orientando el modelo de la universidad al del sector privado, y para que las se igualen o puedan competir, entre comillas, las ofertas de las universidades públicas con las universidades privadas. Consagra además al Ejecutivo Nacional como un tribunal en las decisiones universitarias, limitando la autonomía de la aplicación de la ley en la universidad. Innova en materia jurídica respecto a la potestad del ejercicio del poder en cuanto a lo que confiere a la validez de los títulos, y organiza una estructura de evaluación y acreditación universitaria que llamó CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que está definida como un organismo descentralizado, pero a la vez institucionalizado en la órbita de la jurisdicción del Ministerio. ¿Cuáles son las funciones de la CONEAU? Llevar a cabo evaluaciones institucionales externas sobre las funciones de la docencia, la investigación y la extensión de las universidades, acreditar las carreras de grado definidas por profesiones reguladas por el Estado, y también las carreras de posgrado de acuerdo a los estándares fijados por el Ministerio de Educación. Pronunciarse sobre la consistencia y la viabilidad del proyecto institucional para que el Ministerio autorice la puesta en funcionamiento de una nueva institución universitaria nacional, y preparar los informes para autorizar o reconocer el funcionamiento de las universidades privadas por parte del Ministerio. ¿Qué tiene para decir en relación a la educación superior y a la autonomía universitaria? En primer lugar, que el debate respecto a la educación superior y la figura de la CONEAU y el modelo de evaluación y acreditación universitaria exigen ubicar con claridad a qué se refiere cuando se habla de autonomía universitaria. Con respecto, digamos, a los principios institucionales y políticos de las universidades nacionales. En este marco, la autonomía, y en virtud a los estatutos institucionales, crearían, digamos, los estatutos que rigen a las universidades nacionales tienen jerarquía legislativa, por lo tanto, esa es la forma o el principio de autonomía en el que se basa la ley o la creación de la comisión. Y en ese marco,
y proponiendo, digamos, siguiendo con la propuesta de la autora, que es revisar los principios de la autonomía universitaria, la autora propone que es el principio que constituye la máxima garantía de independencia intelectual y de pluralidad ideológica, que es el medio necesario para preservar a la universidad de las manipulaciones y las presiones políticas, corporativas y sectoriales, y que es la institución política y académica que permite el desarrollo de la capacidad creadora y el pensamiento crítico. Eso sería el justificativo de la necesidad de trabajar sobre la autonomía. Esto no significa que, digamos, que las universidades preserven su autonomía, no las coloca al margen de las leyes ni las hace irresponsables, todo lo contrario. La autonomía universitaria significa equiparar, digamos, las suficientes responsabilidades de los diferentes claustros de la universidad, como los administradores, los docentes y los estudiantes, y por lo tanto, la autora interpreta que la universidad exige producir colectivamente su condición pública. Entonces, ¿por qué piensa esto? Porque hay una igualdad intrínseca de los participantes de la universidad, porque hay un razonamiento como medio de comunicación, porque el acceso está abierto a todos y porque se producen condiciones de igualdad. El carácter público de la universidad exige el sostenimiento del Estado en su rol de principal agente educativo y de generar o de que haya presencia de esta justicia. Bueno, la justicia es un problema de honestidad en la distribución de esa igualdad. Entonces, por último, la autora propone, ¿no?, qué hacer frente a esta discusión o a esta oposición a la Ley de Educación Superior. Primero, presentar ante el Consejo Interuniversitario Nacional, los consejos superiores de las universidades nacionales y la Cámara del Congreso Nacional, un pedido fundamentado en la derogación de la Ley de Educación Superior y una propuesta de trabajo organizado y colectivo para impulsar un anteproyecto de ley. A mí, cuando yo leía esto, se me correlacionó con la forma, digamos, de trabajo en los diseños curriculares, sobre todo en la provincia de Neuquén, que es el que más conozco, bien participativo y participativo de verdad, todos los sectores que conforman, digamos, o los actores que forman parte de la escuela secundaria, opinando y aportando. Lo segundo que propone es discutir en este marco un modelo y procedimientos de escrutinio público de la Universidad Nacional, abrir una agenda de debate interno que pueda recorrer todas las preocupaciones y las críticas que nos hacemos hacia adentro, discutir razonablemente sobre la situación de las acreditaciones, cómo estamos actualmente y qué habría que modificar, y analizar la política y consecuentemente las relaciones de poder en cuanto a la adopción de decisiones, ¿no? Y también habla de la adopción de las no decisiones. En este sentido, y por último, con respecto a las acreditaciones, la autora dice que le preocupan principalmente dos cuestiones: que el ministerio no tome decisiones, y entonces en ese dejar hacer espera que las propias decisiones tomadas por la institución debiliten a la universidad, generando más fragmentación, y que el Consejo Superior tome decisiones sin conocer o sin estar informado, sin escuchar a todos, entonces interpreta lo que quiere sin información sobre la situación del colectivo universitario. Yo lo que rescato, digamos, como final, es que primero que la autora proponga que para discutir o para refutar una ley haya que conocerla en profundidad. Eso me parece que está bueno de tomar. Y después, que sí se puede uno como colectivo universitario, primero agruparse, tener
pertenencia, pero además discutir esto, ¿no? Que la ley haya venido impulsada o escrita desde otro lugar sin participación de los diferentes actores de la universidad, que son los que tendrían que poder definir todos estos aspectos, ¿no? Es muy interesante. El texto es mucho más largo y tiene otras fundamentaciones, pero me pareció que sí, si bien hace falta una reforma, o se podría plantear una reforma de algunos aspectos, digamos, de los que vivimos cotidianamente en la universidad, tendrían que formar parte de esa discusión todos los claustros, para que sea más, qué sé yo, más equitativo, más igualitario, y después además para que se pueda cumplir, ¿no? Porque cuando uno le imponen algo y no encuentra el sentido o la lógica, queda en letra muerta. En cambio, cuando uno es partícipe y puede opinar y participar durante la construcción, es más, después es más fácil de implementar. Bien, muy clara la exposición. Obviamente estamos en otro momento histórico, ¿no? Después de ese documento, digo, porque eso fue al calor, de alguna manera, de los debates sobre la acreditación en nuestra universidad. Ustedes saben que nuestra universidad tuvo varias tomas estudiantiles defendiendo el tema del derecho a la autonomía, ¿no? Y criticando el tema de la acreditación. En otros momentos, bueno, hoy ya los procesos de acreditación están avanzados más allá de quienes nos opusimos en su momento. Con lo cual hay que ver, digamos, encarar, me parece, sobre otros ejes quizás las discusiones, ¿no? O sobre esos ejes, pero actualizando los debates dado el momento actual, ¿no? Sí, porque otro momento fue cuando se puso el curso de ingreso en la Facultad de Medicina. De Medicina también, bueno, también fue otro embate, digamos, ¿no? Que en ese caso lo ganaron los estudiantes. Se abrió el proceso, digamos. Estaba cerrado y se había instalado el tema del ingreso restricto, ¿no? La Ley de Educación Superior formalmente en nuestra universidad sigue, el Consejo Superior nunca adhirió formalmente porque nunca pudo adherir por la resistencia estudiantil. Sin embargo, las políticas emanadas de la Ley de Educación Superior están plasmadas todos los días, nos permean, digamos, en todos nuestros ámbitos, ¿no? Así que bueno, tienen otros materiales para discutir, hay uno que lo antecede a esto sobre la política universitaria, que es el de Paglianiti, en donde van a ver con una cuestión más amplia que tiene que ver con el modelo de universidad que se empieza a discutir, o las distintas perspectivas que se discuten sobre los modelos de universidad. Y también uno que, digamos, dos materiales más sobre universidad, que tiene que ver con las regulaciones más específicas, más generales sobre la política universitaria, y uno que es bien específico sobre el tema de las políticas de evaluación, ¿no? Que es el de Croce. Así que bueno, mañana seguirán con esos textos. No sé, con los textos que no expusieron y no dieron ninguna razón, no tengo idea qué irán a hacer. Así que bueno, quienes hoy expusieron y no presentaron Power, vuelvo a insistir, lo tienen que presentar para tener acreditada la instancia, ¿no? Creo que soy clara por las dudas. Así que bueno, dejaríamos acá, yo le voy a hacer pasar un relato a Guido de hasta dónde llegamos y cómo fueron las exposiciones, para que mañana sigan, digamos. Mañana entonces la lógica va a ser, la primera parte va a seguir con las exposiciones del menemismo. Un segundito. Y después entonces él va a hacer la presentación del kirchnerismo, que si bien algunas cosas ya vimos hoy, le toca directamente mañana. ¿Estamos? Sí, Marinés. Marinés, ¿querías hablar? Bien. Bueno, perdón, pensé que sí. Profe, el resumen y la presentación lo ponemos en el grupo. Ya, usted lo toma de ahí. De WhatsApp, sí, por favor. Bien. Bien, bien. Francisca, te quedaría un minutito que quiero arreglar algo con vos y el resto ya entonces nos despedimos. ¿Estamos? Vale, profe. Chao. Hasta mañana, profe, nos vemos.